En el nombre del Señor. San Juan, capítulo número 4. Vamos a dar lectura, hermanos, allí a la palabra de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración y luego leemos? Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das al estar aquí, en este lugar, Señor, que es tu casa. Te pedimos que nos bendigas, Señor, con tu palabra. Meditamos en ella, que esta palabra sea de edificación a la vida de cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. San Juan, capítulo 4. Vamos a estar dando lectura allí a la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, hermanos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, mis amados hermanos, en esta hora, en el nombre del Señor. Qué hermoso y qué bueno que podemos estar en la iglesia y que podemos meditar en la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Yo quisiera que el versículo que pusiéramos a consideración en esta oportunidad fuera el versículo, sea el versículo número 10. Como bien vimos, esta es una conversación que el Señor tuvo en el pozo de Jacob con una mujer de Samaria, ¿verdad? Jesús había salido de Judea y vio un pozo y sintió la necesidad de beber agua, ya que sus discípulos, dice el pasaje bíblico, habían ido a la ciudad a comprar de comer. El versículo 10, yo quisiera que lo consideráramos un poco en esta hora. Las palabras que Jesús le dice a esta mujer cuando ella le argumenta que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea, no hay mucha amistad, no somos muy amigos, no somos muy allegados, de hecho estamos hasta enemistados. Como tú, siendo un judío, me pides a mí, que soy una mujer samaritana, me pides agua? ¿En qué te basas a pensar o a creer que yo te puedo sacar agua de este pozo? ¿Cómo crees que yo te puedo ofrecer a ti agua para beber? Las palabras de Jesús, hermanos, a ella son muy interesantes, porque el Señor le dice:
si conocieras el don de Dios. Y me llama mucho la atención esta frase que Jesús le da a esta mujer samaritana y le dice, si conocieras, como Jesús dando a entender a esta mujer o haciéndola ver su realidad de que realmente en ella había algo de ignorancia con relación a las cosas de Dios, ¿verdad? Estás ignorando algo muy importante, estás ignorando algo que cambiará tu vida, ¿verdad? La ignorancia, hermanos, esa misma ignorancia podemos decir que Pablo refirió cuando dijo a los atenienses, allá en Hechos 17:30, dice estas palabras de Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿verdad? Muchas de las veces la gente ignora todo lo que viene a estar en cuestión de la temática de Dios, ignoran las cosas espirituales. El apóstol Pablo también habla de este tipo de ignorancia, y Pablo dice que la ignorancia aleja a las personas de la vida eterna. Efesios 4:17, en estas palabras de Pablo, dice el apóstol: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Amén. Una referencia más, en aquel discurso de Pedro allá en el pórtico de Salomón, habla acerca de la crucifixión de Cristo, y él dice que fue crucificado el Señor Jesús simplemente por la ignorancia de la gente, ¿verdad? Hechos 3:17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis sido hecho, como también vuestros gobernantes. Llevaron a Jesús a la crucifixión, pero era por la ignorancia de la gente. No entendieron, no reconocieron, no comprendieron que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Aleluya. Y por esta razón, amados hermanos, la vida de los inconversos, la Escritura las llama como una vida de ignorancia. El apóstol Pedro escribe en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 14: no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Gloria a Dios. Entonces vemos en este pasaje que Jesús le hace ver a esta mujer que sus argumentos de cuestionar la petición de Jesús para tomar agua no eran más la muestra de su propia ignorancia, hermanos. Pero aparte de Jesús confrontarla con su ignorancia, Jesús también la confronta con la confronta para tener la posibilidad de recibir información. Amén. Jesús le forma conciencia a esta mujer, primero de su ignorancia, pero también de una inesperada revelación que iba a tomar lugar en su vida. Gloria a Dios. Esto es muy interesante. Uno de los aspectos de la obra de Dios es iluminar el entendimiento de los seres humanos. ¿Cuántas cosas eran para nosotros ignorancia, hermanos? Y abrimos nuestros ojos cuando vinimos al conocimiento de Jesucristo. Aleluya. Porque Él es el único que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Aleluya. Para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Puede decir gloria a Dios a esto?
Gloria a Dios. Miren, así como es una realidad la obra del enemigo que entorpece el entendimiento de los seres humanos, porque usted sabía eso, ¿verdad? El enemigo está ahí para entorpecer el entendimiento de nosotros los seres humanos. Cuando no tenemos conocimiento de la palabra y cuando no tenemos conocimiento de las cosas de Dios. Y la palabra del Señor lo dice en 2 Corintios 4:4, dice el texto bíblico, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso la gente batalla para recibir el mensaje, porque el enemigo los tiene cegados, tiene, hermanos, bloqueados su entendimiento y su comprensión. Esa es una realidad. Pero también una realidad es que así como el enemigo, hermanos, entenebrece el entendimiento de los seres humanos, tenemos a Dios, aleluya, que ilumina la mente de los seres humanos. Bendito el nombre del Señor. En 2 Corintios el apóstol San Pablo, en el capítulo 4, verso 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Así como el enemigo toma tiempo para cegar el entendimiento de las personas, el Señor es el que ilumina nuestro entendimiento, hermanos. Es por eso que cuando el ser humano viene a los pies de Cristo, al conocimiento de la palabra de Dios, cambia su vida es revolucionada completamente. Su vida es transformada. Amén. Se convierte en un mejor esposo el hombre. Se convierte en un mejor trabajador en su empresa. Se convierte en una persona más productiva. La dama, la mujer, se convierte en una mejor madre, en una mejor esposa, en una mejor mujer para la sociedad. Porque Dios es el que ilumina el entendimiento. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios a eso? El Señor es el que ilumina el entendimiento de las personas. ¿Cuánta gente hay en la cárcel encerrada porque cometió delitos y allá dentro de la celda, en la cárcel, se hacen ellos la pregunta: pero ¿cómo fui yo a cometer semejante delito? ¿Pero cómo logré yo llegar hasta tanto? Ahora tienen que pagar las consecuencias. Y esa es una muestra, hermanos, iglesia, de que el enemigo tiene entenebrecido el entendimiento de la humanidad. Muy interesante hablar de esto, ¿verdad? Y es lo que Jesús le está haciendo ver a esta mujer samaritana, ¿verdad? Le dice: si tú conocieras, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, amén. Si supieras quién es el que te está hablando, quién está frente de ti, si conocieras el don de Dios. Cuando llegue a esta porción de la parte del texto, el don de Dios, fui a los libros y fui a la palabra, a los comentarios bíblicos, a la concordancia, y encontré material muy interesante cuando habla acerca del don de Dios. La palabra don significa regalo, algo que el Señor, nuestro Dios, nos obsequia gratuitamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, es un regalo de Dios. Y el término don de Dios se usa en el Nuevo Testamento únicamente en referencia a algo que Dios otorga libremente de su generosidad. Ese es un don.
Un don es un regalo de Dios inmerecido. Pero como Dios es generoso, misericordioso, bondadoso, nos lo otorga a nosotros, sus hijos. ¿Puede decir gloria a Dios? Aleluya. Pero preguntémonos, ¿en qué consiste este don? Mire, yo encontré varias respuestas y bíblicas. Primero encontré que se refiere a la persona de Cristo, este don, del cual el Señor está hablando con la mujer samaritana. En referencia podemos encontrar pasajes de la Biblia. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el don de Dios, que dio a su Hijo unigénito. Podemos tomar de referencia también Isaías 9:5. Dice la palabra, porque un hijo nos es dado. Ahí está el don de Dios. Segunda de Corintios 9:15. Dice la palabra, gracias a Dios por su don inefable. Entonces hay una hermosa y extraordinaria referencia bíblica de que este don que está hablando Jesús con la mujer samaritana se puede referir a la misma persona de él, ¿verdad? Pero para otros comentaristas, este don del cual el Señor habla se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. En base podemos tomar algunos versículos, como por ejemplo Hechos 2:38, que dice el pasaje, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya. Aquellos apóstoles que estaban allá en el aposento alto orando, buscando la presencia de Dios, ahí estaba la promesa del Espíritu Santo. Hechos 10:45, dice la palabra, y derramase el don del Espíritu Santo. Otra referencia de que el Espíritu Santo es un don de Dios, hermanos. Aleluya. Pero para otros, el don del cual estaba hablando Jesús, se puede referir también a la vida eterna. Y es muy interesante. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos merecedores de la vida eterna? Nadie. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que no hay justo, ni aún uno. Entonces la vida eterna es un don de Dios para la vida del cristiano a través de la persona de Jesucristo. ¿Puede decir gloria a Dios a esto, hermanos? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Si supieras, la confronta con su ignorancia. El don de Dios. Ahí hay varias explicaciones y referencias de lo que es el don de Dios. Amén. Pero le dice el Señor, y si supieras y conocieres quién es el que te dice, dame de beber. Aleluya. La mujer estaba ignorando básicamente dos cosas fundamentales. Primero, el don de Dios, como ya se los dije, y quién era el que le estaba hablando a ella. Aleluya. Entonces la sugerencia de Cristo es, o le está diciendo, mujer, sin darte cuenta, no sabes quién está frente a ti, no entiendes que el mismo Mesías está parado frente a ti. Aleluya. Diciéndole, si tan solamente comprendieras lo que
este momento significa para tu vida. Bendito el nombre del Señor. Y es que de esa forma son las bendiciones de Dios para la vida de sus hijos, hermanos. La bendición de Dios puede llegar a tu vida en cualquier momento, en cualquier instante, aún en el momento más ordinario que tú puedas pensar o estar. La bendición de Dios llega para tu vida. La bendición de Dios está aquí, en la casa de Dios. ¿Verdad que sí? Pero Dios te puede bendecir en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar, en la calle. Dios te puede bendecir. En cualquier lugar donde tú estés laborando, donde tú estés trabajando, Dios puede llegar a tu vida y bendecirte. ¿Cuántos creen esto? ¿Puedes decir gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Dice, si supieras quién te dice, dame de beber, le dice el Señor, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Tú le pedirías a Él. Cuando yo leí esta porción del texto bíblico, y me llama mucho la atención que el Señor le habla en una forma enfática, directa, en primera persona, porque le dice tú, ¿verdad? En una forma directa, amén, haciéndole ver o comprender la necesidad que esta mujer tenía, amén. Si supieras tú quién te pide de beber, como diciéndole, tú ya le estuvieras pidiendo a Él, amén. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, cuando el Señor trata con sus hijos, Él le gusta hacerlo en una forma personal y directa. Dios le gusta tratar en una forma personal y no en tanto grupal. ¿A qué me refiero? Mire, esta predicación, estas palabras que yo le estoy hablando de la Biblia, ciertamente las estoy hablando y hay un grupo de personas aquí como estamos nosotros, amén. Pero nosotros tenemos que entender que esta palabra de parte de Dios no es solamente en forma grupal, sino que debemos de recibir la palabra en forma personal. ¿Qué Dios me está hablando a mí? ¿Qué Dios me está diciendo a mi vida? Aleluya, a través de su palabra. Lo que le está diciendo al hermano es para el hermano o para la hermana, pero Dios me está hablando a mí directamente. ¿Puede decir amén a eso? Tengo años diciéndole una ilustración de aquella ancianita de la iglesia que nunca le caía ningún mensaje, ¿verdad? El pastor predicaba y ella siempre decía, qué tremendo mensaje para los jóvenes. Y otra vez el pastor predicaba otro culto, qué tremendo mensaje para los varones. O otra bendición, otra predicación muy bendecida, qué tremendo mensaje para las hermanas jóvenes, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Un día no vino nadie, nomás ella. Y el pastor, en lugar de suspender el culto, dijo, aquí es cuando no va a tener para quién echarle la bolita, ¿verdad? Y le predicó a ella sola, no había nadie más en el culto. Y él predicó como que si el templo estuviera lleno. Y Dios lo usó. Y la gloria de Dios se sintió. Y cuando se acabó el culto, el pastor fue y la saludó como cada servicio. Y le dijo, ¿qué le pareció, hermana, la palabra? Y la ancianita contestó, ay, pastor, estuvo maravillosa la predicación, la presencia de Dios. Y dijo, lástima que no vino nadie. O sea, ¿qué pasaba? Nunca era para ella.
Era para el de al lado, era para el del otro lado, para el de atrás, para el de enfrente. Hermanos, la palabra de Dios que se predica, usted y yo debemos de recibirla siempre que es para nosotros. Amén. Por eso un pastor decía cuando él predicaba a su iglesia: hermano, esto que le estoy diciendo, hermanos, iglesia, no lo digo por ustedes, se lo digo a ustedes. Amén. Jesús le habla de esta manera a esta mujer samaritana y le dice: si tú supieras, si tú entendieras. Amén. Confrontándola con su necesidad, confrontándola directamente con su persona. Y Jesús le dice en una forma hermosa, dice: Él te daría agua viva. Aleluya. Y aquí en estas palabras el Señor Jesús está expresando la grandeza de este don. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La grandeza, la magnitud de este don maravilloso que es el Señor, y cómo ella lo recibiría con tremenda prontitud. Gloria a Dios. Aleluya. La bendición de Dios está para tu vida. La bendición de Dios está ahí presente. Hermano, en ningún lugar vamos a encontrar la bendición de Dios ni vamos a ser más bendecidos si no es simplemente en la búsqueda del Señor. No es una casualidad que tú estés aquí esta mañana. No es una casualidad que tú estés aquí en esta hora. Era el plan perfecto de Dios. No era una casualidad que ese día y a esa hora la mujer samaritana haya ido a sacar agua del pozo. Había una cita ya preparada para ese encuentro. Hay una cita preparada para ti. No te vayas de este lugar en esta hora sin que te encuentres con el Señor. Él quiere bendecirte. Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere alentar tu vida. Él quiere motivar tu vida. Hermano, este no es un domingo más, una reunión más. No te fijes si vino o no vino el hermano o la hermana. Hoy hay un encuentro entre tú y la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué quieres, Señor, hablar a mi vida? ¿Qué quieres, Señor, decir a mi corazón? Gloria a Dios. Así como Cristo le ofreció a esta mujer samaritana agua, una agua diferente de la que ella le podía ofrecer, una agua que verdaderamente iba a aplacar su sed del alma. Aleluya. De esa misma manera, mis amados hermanos, el Señor nos ofrece a nosotros, aleluya, de esa agua viva. Cualquier persona que le pida de esa agua viva que solamente Él puede dar, la va a recibir de parte del Señor. ¿Puede decir gloria a Dios? Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Voy a invitar al grupo de alabanza, sean tan amables de pasar, y vamos, hermanos, a adorar a Dios unos momentos en esta hora. Levante sus manos, adore al Señor. ¿Quiere pasar al altar? Hágalo. Hay espacio suficiente. Es un tiempo de encontrarnos con el Señor. Es un tiempo de decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Señor, quiero encontrarme contigo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora, mi Señor. Pase al altar unos momentos, hermanos, en el nombre de Jesús. Cantamos.